del Consejo de Hermandades y Cofradías, señores hermanos mayores, compañeros de la permanente, cofrades, amigos, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a la segunda charla del ciclo de conferencias 2017-2018 del Consejo de Hermandades. Son tiempos de cambios y las hermandades no pueden estar ajenas a ellos. Del mismo modo que se evoluciona en otros muchos aspectos dentro de nuestras corporaciones, también en los asuntos jurídicos, financieros, fiscal y contable debemos actualizar nuestros conceptos. Y para ayudarnos a ordenar ciertas ideas, contamos hoy con la presencia de alguien experto, don Francisco José Pineda Torres. Francisco José Pineda nació en Lucena, en Córdoba, hace 32 años. Obtiene la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla. Tras ello, amplía su especialización en el ámbito financiero, desarrollando el curso de experto universitario en Contabilidad y Auditoría de Cuentas y el máster de Finanzas, Banca y Seguros de la Universidad de Málaga. Socio fundador de Asesores Grupo NG, compañía de la que es responsable del área fiscal de sociedades mercantiles. A nivel profesional ha desarrollado su trayectoria en el departamento financiero de algunas compañías, centrándose sobre todo en la gestión y asesoramiento fiscal, la dirección contable y la planificación financiera de carácter general. Asimismo, lleva algunos años dedicado al asesoramiento fiscal y contable de hermandades y otros tipos de asociaciones. Además de todo esto, es hermano de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Lucena. Francisco ha impartido conferencias sobre fiscalidad y finanzas en distintas instituciones y universidades, como por ejemplo en el Colegio de Economistas de Córdoba, la Universidad de Sevilla o la Universidad de Málaga. En los últimos años ha participado en diversas conferencias y coloquios referentes a las obligaciones fiscales y contables de nuestras hermandades y cofradías. Ámbito este de gran desconocimiento en la mayoría de los casos, pero de suma importancia y preocupación por parte de todos los cofrades españoles. Y para no cansaros, pues os dejo con las palabras técnicas y expertas de Francisco José. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí en San Fernando. No tenía el gusto de conocer esta ciudad. Y la verdad es que agradezco al Consejo General de Hermandades y Cofradías la invitación que me hicieron para participar en este proyecto formativo, que realmente hay pocos consejos que lo hacen, por mi experiencia en Andalucía, y es una gran iniciativa que creo que va a tener sus frutos el día de mañana, en que la Semana Santa de San Fernando sea cada vez más importante y tenga más espiritualidad con respecto a las acciones llevadas a cabo por vuestra hermandad de cofradía. Muchas gracias. Bueno, gracias Manuel por las palabras que me has dicho en la presentación. Como bien ha dicho Manuel, yo vengo de la rama social jurídica, he estudiado acerca de la fiscalidad, pero el dedicarme actualmente, como lo estoy haciendo, a la hermandad de las cofradías, en cuanto a su ámbito fiscal y contable, no viene por mi estudio, realmente viene porque soy hermano de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Lucena. ¿Qué peculiaridad tiene esta cofradía, esta hermandad? Pues la peculiaridad es que hace 10 años nos embarcamos en un proyecto bastante importante. Al lado de nuestra capilla había una iglesia que estaba totalmente derruida y nos embarcamos en un gran proyecto que era volver a construir la iglesia de San Pedro Mártir. Eso conllevó que nos metiéramos pues, en un préstamo de 1,5 millones de euros y un presupuesto en torno a los 2 millones de euros para reconstruir la iglesia, lo que conllevaba un gran movimiento de recursos económicos y la repercusión que lo mismo conlleva en el ámbito fiscal y contable. Como consecuencia de esa especialización en el ámbito fiscal y contable de la hermandad de cofradía, pues empecé a hacer este tipo de charlas. Creé la página web contabilidadcofrade.com. Al que le guste esta temática pues puede entrar y ver determinados artículos que publico sobre esta materia, y actualmente pues asesoro a cofradías hermandades de hasta 16 diócesis y archidiócesis de toda España. Bien, ¿en qué va a consistir la charla de hoy? Como tengo poco tiempo, yo podría estar hablando aquí de fiscalidad y contabilidad durante horas,
pero vamos a puntualizar dos aspectos muy importantes que son de actualidad. Uno es la entrada en vigor del Real Decreto 594/2015 de 3 de julio, porque se regulaba el registro de entidades religiosas. Vamos a hacer una introducción acerca de lo que conlleva, los aspectos que afectan a la norma, los aspectos que más afectan a nuestras hermandades y cofradías, la modificación de estatutarias, declaración de funcionamiento, la inscripción de representante legal y la obligación de actualización. Y os voy a comentar en la práctica los problemas que me estoy encontrando para actualizar los datos de determinadas cofradías y hermandades. En la segunda parte de la conferencia vamos a ver las obligaciones fiscales y contables que tienen nuestras entidades religiosas. Analizaremos los regímenes fiscales existentes para la hermandad de las cofradías, hablaremos del impuesto sobre sociedades, sobre los tributos locales, IBI y plusvalía, que seguramente a aquellas hermandades que tengan casa hermandad pues le afectará. Hablaremos del IVA, cómo afecta en las actividades que desarrollamos, la ley de mecenazgo y la contabilidad. Y finalmente haré unas conclusiones de lo más importante que os tenéis que llevar. Bien, toda esta presentación quiero que sepáis, yo no voy a hablar aquí de artículos de la ley, porque supongo que la mayoría de vosotros no sois técnicos en la materia. Yo voy a hablaros de los problemas que os vais a encontrar en el día a día del funcionamiento de vuestra hermandad y vuestra cofradía. Situaciones reales y todo ello con el objetivo de dar a conocer las obligaciones que tengáis para, digamos, intentar solventar los problemas que nos podremos encontrar en un futuro. Como bien ha dicho Manuel, es tiempo de cambios para la hermandad de las cofradías. Tenemos que ser conscientes que una hermandad o una cofradía es un ente con personalidad jurídica desde que nace, por lo tanto va a tener una serie de derechos, pero también una serie de obligaciones. Hasta hace relativamente poco tiempo se nos exigía bastante poco desde todos los ámbitos. Hoy en día no. Hoy en día cada vez se nos exige más cumplir con la gestión de nuestra hermandad de cofradía. Por ejemplo, se han incrementado los mecanismos de control por parte de la agencia tributaria. Se busca evitar el fraude fiscal. Yo en los 2 últimos años he tenido procedimientos de inspección en Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada. Actualmente tengo abierto uno en Granada. El año pasado tuve en Córdoba 3. Se inspeccionaron 7 hermandades. Y las liquidaciones que se practicaron en Córdoba estuvieron entre los 40 y los 60.000 euros. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que podemos tener un problema el día de mañana con la agencia tributaria e intentar evitar que ese problema se magnifique. Después veremos cómo. Por otra parte, la agencia tributaria no busca solamente que tributen la hermandad de las cofradías. Por desgracia, nuestro mundo es un mundo en el que se mueve mucha economía sumergida. Pues intenta evitar la misma a través de inspeccionar a nosotros para llegar a talleres, a carpinteros, a floristas que utilizan las cofradías hermandades como asociación, entre comillas, para facturarnos, que realmente no nos facturan, sino hacernos albaranes, etcétera, sin repercutir el IVA correspondiente. Por otra parte, se ha incrementado el control por parte de las diócesis, archidiócesis y conferencias episcopales en la rendición de cuentas. Hasta hace relativamente pocos años, hace 10 años, pocas cofradías rendían cuentas a su autoridad eclesiástica. Hoy en día es casi exigible para llevar a cabo otros procedimientos. Por ejemplo, en Córdoba, en mi diócesis, si tú no has rendido cuentas, no puedes hacer un cambio de junta de gobierno. Supongo que aquí en Cádiz pues seguramente sea lo mismo, y en la mayoría de las diócesis también. Por lo tanto, se incrementa también el control por parte de la autoridad eclesiástica. También tenemos los controles por parte de la seguridad social. El régimen de voluntariado es algo en lo que pongo mucho énfasis. Yo no sé si es el caso de San Fernando, pero hay determinadas cofradías que montan, por ejemplo, una caseta de feria. Bien, pues en las ferias suele haber inspecciones de trabajo. Si no tenemos bien recogido el régimen voluntariado, podemos tener un problema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pongo énfasis en el régimen del voluntariado. En relación con las administraciones públicas, desde el 2 de octubre del año 2016 ya no viene el cartero
a nuestra casa hermandad con la carta de la agencia tributaria? Tenemos que tener certificado digital. Es difícil conseguirlo. Después intentaremos hablar acerca de cómo conseguir el certificado digital. Pero es otro mecanismo de control que tiene actualmente la administración pública con nosotros. Los cambios desde el ámbito jurídico-civil, lo que he comentado anteriormente, el registro de entidades religiosas hasta hace relativamente 2 años solamente servía para registrarnos y ya está. Hoy en día no, tenemos que actualizar nuestros datos de manera continua. Y finalmente, otra de las razones de los cambios que se están produciendo actualmente en la Hermandad de las Cofradías es relativo al acogimiento al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Es un régimen fiscal que tiene una serie de beneficios y conlleva también que la agencia tributaria nos controle un poquito más de lo que hace si no nos acogemos al mismo. Pues vamos a comenzar con la primera parte de la conferencia, la referente a los cambios jurídicos civiles. Como he dicho anteriormente, el 3 de julio de 2015 se publicó un Real Decreto Legislativo que cambiaba el funcionamiento del registro de entidades religiosas. Se publicó el 1 de agosto de 2015 y entraba en vigor el 1 de noviembre de 2015. ¿En qué nos afectaba este Real Decreto? Pues en 2 aspectos fundamentalmente. Uno, en las entidades que van a ser inscribibles en el mismo y por otra parte los actos inscribibles. Con respecto a las entidades, lo único que tenemos que mencionar es que tanto las cofradías como las agrupaciones, los consejos de cofradías, son entes que se tienen que inscribir en el registro de entidades religiosas. Yo he visto las cofradías hermandades que aparecen de San Fernando en el registro de entidades religiosas. Creo que estáis prácticamente todas. Si alguna no está, es muy importante que aparezcáis en el registro de entidades religiosas, porque si no, no podéis llevar a cabo otros procedimientos, como por ejemplo el acogimiento a la Ley 49/2002, que es el régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro. Con respecto a los actos inscribibles, tenemos que decir que los más importantes, los que afectan a nuestras hermandades y cofradías, son estos 3. La modificación estatutaria, la declaración de funcionamiento y la titularidad del representante legal. ¿Cómo llevamos a cabo estos procedimientos? Como he dicho, esta conferencia tiene una vertiente práctica y os quiero enseñar cómo llevar a cabo este procedimiento. Imaginemos que en nuestra hermandad o cofradía vamos a llevar a cabo una modificación de estatutos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo primero sería enviar al obispado en duplicado ejemplar la solicitud con el visto bueno de nuestro conciliario, el acta de aprobación de la reforma de los estatutos y el ejemplar de los estatutos. Una vez que esa documentación llega al obispado, él publica un decreto de modificación de estatutos y se encarga de enviar a la conferencia episcopal esa solicitud que habéis hecho de modificación de estatutos. Una vez que nos llega el certificado de autenticación de la conferencia episcopal, iremos con toda la documentación que nos ha dado el obispado a un notario. Sí, tenemos que ir a una notaría, ¿vale? Y en documentos públicos señalar la modificación del estatuto con los documentos que ahí indico, la autenticación de la conferencia episcopal, el acta de la reunión y el decreto de modificación. Una vez se firma las escrituras, el notario telemáticamente las debe de enviar al registro de entidades religiosas. Este es el procedimiento que nos dice el Real Decreto Legislativo. Y todo ello lo tenemos que hacer en 3 meses desde la firma del acuerdo de modificación del estatuto, es decir, de la firma del acta del Cabildo normalmente General de Hermanos, donde se aprueba esta modificación. Problemas que nos encontramos en la práctica. En muchas ocasiones que este procedimiento es determinado a diócesis y archidiócesis que no tienen conocimiento del mismo. Por otra parte, que existen determinadas notarías que tampoco saben hacer este documento. Eso me lo estoy encontrando mucho. Después te encuentras también notarías que cobran, unas que cobran poquito y otras que cobran mucho. ¿Vale? Más problemas que nos encontramos, esta es la más importante, lo que suele ocurrir en algunas ocasiones aquí en España. Sale la norma, pero no está preparado el ente público para llevarla a cabo. Los notarios no pueden enviar telemáticamente
la escritura al registro de entidades religiosas. Por lo tanto, tendremos que mandar nosotros esa escritura por carta certificada, por correo certificado. ¿Cuál es la dificultad más importante? Pues que la realización de todo este protocolo, en la mayoría de los casos, conlleva más de 3 meses que nos dice la norma. Y nos vuelve a venir una carta desde el registro de entidades religiosas diciéndonos que no nos aprueba la modificación de estatuto. Por lo tanto, si alguien va a llevar este procedimiento a cabo, que lo haga con la mayor celeridad posible, porque en muchas ocasiones viene rechazado por parte del registro de entidades religiosas. Otro de los actos que nos afecta a la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo es la referente a la declaración de funcionamiento. En el decreto, en uno de los artículos, se señala que todas las entidades escritas, es decir, vuestras hermandades y cofradías, están obligadas a mantener actualizados sus datos cada 2 años en el registro de entidades religiosas. Todo esto se lleva a través de un protocolo de actuación por vía telemática. Hay una aplicación que entra y actualizamos nuestros datos. Los datos que nos están solicitando son muy fáciles. Es correo electrónico, se ve que mueven mucho las redes sociales, nos piden nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nos pide también actualizar el teléfono, por si ha habido un cambio de teléfono de la persona de contacto de la hermandad. Pues bien, la primera actualización la deberíamos haber llevado el 1 de mayo de 2016. No sé si alguno de los aquí presentes ha hecho este proceso. Hay muchas cofradías que no lo han hecho, ¿vale? Pero quiero que seáis conscientes de que hay que hacerlo y es una obligación que tenemos. Bueno, como he dicho, la primera declaración en mayo y a través de la aplicación Red Declara. Principal problema que tenemos para llevar a cabo este procedimiento, que tenemos que tener el certificado digital. Estaba comentando anteriormente con José Antonio si aquí en Cádiz o aquí en San Fernando estáis teniendo problemas para la obtención del certificado digital. La verdad que obtener el certificado digital de una cofradía de una hermandad, aunque estamos obligados, es realmente complicado. ¿Por qué? Porque deberíamos ir a la administración tributaria que nos corresponda con un certificado emitido por el registro de entidades religiosas. Problema, que la validez del certificado es de 15 días y en la mayoría de las ocasiones cuando nos llega a nosotros, pues ya el certificado es de hace 12 o 10 días. Ahora pedimos cita previa a la agencia tributaria y ¿qué pasa? Que llegamos tarde con el certificado emitido por el registro de entidades religiosas. Es complicado si lo hacemos a través de este modo. También os digo otra cosa, hay determinadas administraciones que aceptan un certificado emitido por el secretario de la hermandad, me lo he encontrado. Hay otras administraciones que aprueban un certificado emitido por la diócesis, en la cual se señala que tal persona es hermano mayor de la hermandad, también me lo ha aceptado. Si queremos hacer por la vía del registro de entidades religiosas, es más complicado. Solamente os digo que estéis atentos para cuando llegue el certificado ir directamente a la agencia tributaria y que os hagan el favor de facilitaros el certificado digital. El aspecto más importante que nos afecta a la entrada en vigor de este Real Decreto Legislativo es referente a la actualización del representante legal en su base de datos. ¿Y por qué es importante? Por varias razones. La primera, porque si no aparecemos como hermano mayor de nuestra entidad en el registro de entidades religiosas, a lo mejor vamos a un banco y no nos deja abrir una cuenta bancaria. O tenemos una cuenta bancaria y al no aparecer nosotros como representantes, no nos dejan estar autorizados. De hecho, hay determinadas diócesis que informan a su hermandad de cofradía que es posible incluso que se bloqueen cuentas bancarias de hermandades. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es el aspecto más importante o la acción más importante que tenemos que llevar a cabo, actualizar el representante legal. Otras razones por las que son importantes, por ejemplo, para adquisición y venta de bienes. Hay muchos notarios que te exigen un certificado de que eres hermano mayor para hacer una escritura de una compra-venta de un inmueble. Por otra parte, para el tema de la herencia, me lo he encontrado también un hermano que deja en herencia una cantidad de dinero a la hermandad o a la cofradía y cuando va a notaría a abrir el testamento, pues dice el notario en este caso que o tienes un certificado de que eres representante legal o no accedes a la parte de la herencia que te corresponde. Por otra parte, para el tema del certificado digital, tenemos que ser los representantes para poder obtenerlo.
Y finalmente, desde el punto de vista del ámbito fiscal, el acogimiento a la Ley 49/2002. Si no somos hermanos mayores, no tenemos potestad para solicitar el acogimiento a este régimen fiscal que, como veremos a continuación, es muy beneficioso para nuestras hermandades y nuestras cofradías. ¿Cómo sería el protocolo de actuación? Pues muy similar a lo que hemos visto con los estatutos. Mandamos al obispado, en este caso, el acta del cabildo donde se aprueba la nueva Junta de Gobierno y con la relación de los nuevos miembros con el visto bueno del conciliario. El obispado emite un decreto de confirmación de la Junta, él remite toda la documentación a la conferencia episcopal. Cuando le llega al obispado nos facilita a nosotros de nuevo toda la documentación, vamos a notaría, hacemos escritura pública y después la enviamos a Madrid. Todo esto, volvemos a lo mismo, en un plazo de 3 meses desde el acta de aprobación de la nueva Junta de Gobierno. Pues como podéis imaginar, los problemas son los mismos. Por una parte, que hay diócesis y archidiócesis que me he encontrado que le he tenido que explicar el procedimiento. Después, que hay determinadas notarías que no saben cómo llevar a cabo este documento público, que no existe aplicación telemática, y todo esto conlleva que en muchas ocasiones pase más de 3 meses desde que hacemos todo el procedimiento burocrático hasta que la escritura llega a Madrid. Bien, todo esto, no sé si lo habéis hecho, esto entró en vigor en 2015, pues tenemos de plazo hasta el 31 de octubre de este año. Si no lo habéis hecho, pues ya os queda poco tiempo. De todos modos, se habla por parte de la conferencia episcopal que se quiere incrementar el plazo, porque hay muchas hermandades de cofradías que no lo han hecho y quieren incrementar, hacer una prórroga para poder acogernos y cumplir con esta obligación de carácter civil jurídico. La situación actual que me estoy encontrando, pues lo dicho, que hay muchas hermandades que no han hecho procedimientos y que el Ministerio de Justicia está totalmente colapsado. Yo hablo con ellos casi semanalmente y me comentan lo mismo. Francis, no damos abasto, se acaba el plazo, cada vez más cofradías llevan a cabo este procedimiento y no tenemos los recursos suficientes para entregar en plazo la documentación. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos casos como este. Una hermandad que le mando la documentación a Madrid, llega, como he indicado, pues con más de 3 meses, o sea, llega tarde. Han pasado 3 meses desde la firma de la aprobación de la solicitud de la actualización del representante legal, y me dice el Ministerio de Justicia que vaya al obispado, en este caso de Córdoba, que me emita un certificado y que se lo facilita al registro de entidad religiosa, porque ha llegado la documentación tarde. 7 días después me llega otra carta de otra hermandad que ha hecho el mismo procedimiento, tiene el mismo problema, y me dice el Ministerio de Justicia que tengo que hacer el procedimiento de nuevo. Y lo mejor es que lo firma la misma persona. ¿Qué pasa? Pues al final hablas con ellos y solucionas el problema. Con un certificado del obispado es suficiente, ¿vale? Es como estoy solucionando yo el problema. Bueno, estoy solucionando. La primera vez que me ocurrió, puse un recurso de alzada al Ministerio de Justicia indicando que el procedimiento era prácticamente imposible de conseguir, entre otras cosas porque me daban 10 días para conseguir un certificado firmado por el obispo. La verdad es que es muy complicado conseguir un certificado firmado por el obispo en 10 días y mandarlo a Madrid. Claro, me llamaron, cuando viene el recurso de alzada, me llamaron desde Madrid y me dijeron, Francis, mándalo y lo actualizamos, ¿vale? Y al final sí estoy solucionando esta problemática. Os lo comento por si a alguien se le da este problema, que sepa o tenga en cuenta esta solución, porque a mí personalmente me está valiendo. Bueno, estos eran los aspectos en los cambios jurídicos civiles que se han dado para nuestra hermandad de cofradía. Ahora voy a pasar a hablar acerca de las obligaciones fiscales y contables que tenemos como entidad sin ánimo de lucro. Hablaré inicialmente de los regímenes fiscales existentes para nuestras hermandades y nuestras cofradías, posteriormente del impuesto sobre sociedades, tributos locales, IVA, ley de mecenazgo y la contabilidad.
Bien. Me gusta, cuando hablo de la fiscalidad de la hermandad de cofradía, comienzo siempre pues rompiendo un poquito el hielo, preguntando a los asistentes que cuántas de las cofradías aquí presentes están acogidas a la ley 49/2002. ¿Ninguna? Entonces ninguna presenta impuestos sobre sociedades, ¿no? Vale. Suele ser la respuesta general. Bueno, os comento. La hermandad de cofradía tienen posibilidad de acogerse a dos regímenes fiscales. Uno, que es la normativa fiscal de carácter general, digamos que es una situación intermedia entre el otro régimen fiscal que vamos a ver para la hermandad de la cofradía y el régimen fiscal para entidades con fin lucrativo, y un régimen fiscal más beneficioso, que es al que hace referencia la ley 49/2002, que es el régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos. ¿Quién se puede acoger al régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro? Pues se pueden acoger las fundaciones, las asociaciones de utilidad pública, las organizaciones no gubernamentales, en la mayoría de las ocasiones la ONG que alcancen la utilidad pública. Sin embargo, en el año 1979, el Estado firmó un convenio con el Vaticano a través del cual todas las entidades de la Iglesia, así como la recogida en el artículo 5, que son las asociaciones, es decir, nuestras asociaciones eclesiásticas, nuestra hermandad de cofradía, se iban a beneficiar de los regímenes fiscales más favorables para las entidades sin ánimo de lucro. Por lo tanto, a través de la disposición adicional 9.2 de la ley, nuestras hermandades de cofradía se pueden acoger a este régimen fiscal que, como veremos a continuación, es bastante más beneficioso, y la forma de acogerse es de carácter voluntario. Sin embargo, debemos cumplir unos requisitos. ¿Qué requisitos debemos cumplir para estar en el mismo? Uno es perseguir fines de interés general. Esto, la legislación es una lista no cerrada, está abierta, y los fines que persiguen nuestras hermandades se consideran fines de interés general. Por otra parte, que el 70% del ingreso de actividades económicas se dirijan a fines de interés general. ¿Qué quiero decir? Nosotros montamos una caseta de feria, lo que obtenemos de la caseta de feria, que el 70% al menos se destine a nuestros fines de carácter eclesiástico. Tenemos 4 años para destinar este dinero a esos fines. Por otra parte, que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas. ¿Cuándo se dice que la actividad que realizamos no consiste en la realización de esta explotación económica? Pues, por una parte, cuando el 40% de nuestros ingresos no dependan de esa explotación económica, de la venta de lotería, de montar una caseta de feria, de las cenas, de los eventos deportivos, ¿vale? Y cumplamos con la ley de competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si montamos una caseta de feria, que la Coca-Cola no la vendamos a 50 céntimos, que la vendamos al precio que está en el mercado en un servicio de hostelería. Otro de los requisitos que nos exige la ley para estar acogida a la misma es que los miembros de la Junta de Gobierno no sean los destinatarios principales de la actividad de la institución, ¿vale? No se suele dar en las hermandades de cofradías. Sí es verdad que hay determinadas asociaciones de otros ámbitos que a lo mejor se crean para beneficiar a los que están en la Junta. Ya digo que no suele ser nuestro caso. Por otra parte, que los cargos de la Junta sean gratuitos. Parece una obviedad, ¿eh? Yo me he encontrado cofradías que había miembros de la Junta que por tener cargo estaban cobrando y tenían su nómina y todo, ¿eh? Por lo tanto, que no os sorprenda esa obviedad. Por otra parte, que si por cualquier circunstancia existe una disolución de nuestra hermandad o cofradía, pues todo el patrimonio se destine a una entidad que esté también acogida a este régimen fiscal y que persiga los mismos fines que nosotros. La inscripción en el registro correspondiente, ¿qué quiero decir? Si no estamos en el registro de entidades religiosas, no podemos acceder a este régimen fiscal. Cumplir con nuestras obligaciones contables, ya veremos cuáles son nuestras obligaciones contables, que rindamos cuentas a nuestra autoridad eclesiástica, en vuestro caso a la diócesis de Cádiz, y la elaboración y presentación anual de una memoria económica ante la administración tributaria. Ojo con este tema,
si habéis informado de esta materia, os vais a encontrar que hay muchas diócesis y archidiócesis que comunican o informan de este ámbito a su hermandad de cofradías e indican que no estáis obligados a presentar con carácter anual esta memoria ante la administración tributaria. Bien, la norma, lo que pasa que ya he dicho, no voy a entrar en artículos, en legislación. Si alguien está interesado, tengo una entrada sobre este tema en mi blog. La norma dice que no están obligadas, pero no está obligada la iglesia como tal. ¿Qué quiero decir? Una parroquia puede estar acogida a este régimen fiscal. Pues no tendría que presentar esta memoria. Una hermandad y una cofradía, en el momento en el que obtenga más de 20.000 euros de ingresos relativos a una explotación económica, está obligada a presentar la memoria ante la agencia tributaria. Y os lo digo por experiencia, porque he tenido alguna inspección de hermandades acogida a la ley y que se la han quitado porque en los años a los cuales están inspeccionando no habían presentado la memoria. Esto, bueno, al final terminé este tema en el Tribunal Económico Administrativo, ¿vale? Porque no se sabe si por un procedimiento formal te pueden quitar la ley 49/2002, existe cierta seguridad, digamos, jurídica con respecto a este ámbito, pero mi consejo personal es que si estáis acogidos a la ley y superáis los 20.000 euros de explotación económica, de ingresos de explotación económica, por favor presentad la memoria, que no es para nada difícil y ahorráis problemas en el futuro. ¿Cómo sabemos que el régimen fiscal nos resulta de aplicación? Pues muy fácil. Aquí nadie ha levantado la mano, por lo tanto estáis en la normativa fiscal de carácter general. Solamente estaréis en la ley 49/2002 si os habéis cogido de carácter voluntario, es decir, si habéis ido a la agencia tributaria o con vuestro certificado digital, que ya es obligatorio, habéis presentado el modelo 036 optando por el acogimiento a esta norma. Muy importante, ¿cuándo entra en vigor el régimen fiscal? Pues entra en el ejercicio en el cual nos hemos acogido a dicha ley, a dicho régimen fiscal. ¿Qué quiero decir? Si nosotros nos acogemos a este régimen fiscal el 16 de octubre de 2017, desde el 1 de enero de 2017 estamos en el régimen fiscal. Y esto tiene sus consecuencias. Como veremos con posterioridad, todas las entidades acogidas a este régimen fiscal están exentas de pagar tributos locales, entre ellos el IBI. Yo he habido ocasiones que he acogido a la cofradía en el mes de diciembre y me han devuelto el IBI que pagué en el mes de junio, porque si no lo sabéis, el IBI devenga el 1 de enero, yo me acogí al régimen fiscal el 1 de enero y la hacienda local, en este caso el ayuntamiento pertinente, me ha tenido que devolver el IBI correspondiente. Por lo tanto, ¿qué tipo de cofradías y hermandades nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar aquellas que no cumplen los requisitos de la ley 49/2002, por lo tanto estará en la normativa fiscal de carácter general. Nos vamos a encontrar aquellas otras que cumplen los requisitos, pero que no están acogidas a la ley 49/2002, seguramente por el sondeo que he realizado sois vosotros, porque estoy prácticamente seguro que todos cumplís los requisitos. Y finalmente las entidades que cumpliendo los requisitos están acogidas al régimen fiscal y se están beneficiando del mismo. Pues vamos a pasar a hablar tributo por tributo. El primero de ellos es el impuesto sobre sociedades. ¿Qué grava el impuesto sobre sociedades? Pues grava los beneficios obtenidos por las personas jurídicas. Nosotros somos una persona jurídica. Las cofradías y hermandades es un ente con personalidad jurídica. Por lo tanto, ¿están las cofradías y hermandades sujetas al impuesto sobre sociedades? Sí, estamos sujetas al mismo. Y si estamos en la ley 49/2002, estamos obligados a presentar el impuesto sobre sociedades. Es un error que cometen muchas hermandades de cofradías, que se acogen a la ley pero no presentan el impuesto sobre sociedades. Como veremos posteriormente, vamos a estar obligados en la mayoría de los casos a presentar el impuesto, pero tributar no vamos a tener que tributar nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las explotaciones económicas que desarrollamos van a estar exentas. Tenemos una obligación, pero no vamos a tener que pagar a la agencia tributaria. Por lo tanto, ¿tenemos que presentar el impuesto? Pues si estamos en el régimen fiscal, en la ley 49/2002, sí. Y si estamos en la normativa fiscal general, vosotros, va a depender. ¿De qué va a depender? De los ingresos que tengamos relativos a explotaciones económicas.
La entidad de acogida a la normativa fiscal general presentarán el impuesto sobre sociedades siempre y cuando superen alguno de estos límites. Uno de ellos es que la totalidad de sus ingresos superen la cifra de 75.000 euros. Hubo discusión con respecto a esta temática, se dijo cuando entró en vigor la reforma fiscal, anteriormente estaba en 50, lo querían poner a 100, lo han dejado en 75. Es muy complicado que una cofradía de una hermandad supere los 75.000 euros de ingresos, ojalá, ¿vale? Hay algunas que sí, yo tengo algunas que tienen presupuesto 250, 300.000, pero lo normal no es que supere los 75.000 euros de ingresos. Sin embargo, el otro límite lo superamos la mayoría de nosotros, y es que no podemos obtener de explotaciones económicas más de 2.000 euros de ingresos, no beneficios, ingresos. ¿Qué quiero decir? Aquella cofradía que vende lotería, por la venta de la lotería supera los 2.000 euros de ingresos. Desde ese mismo momento estamos obligados a presentar el impuesto sobre sociedades. Lotería, un evento de carácter deportivo, una cena benéfica, una caseta, la mayoría de esas actividades superamos los 2.000 euros. Por lo tanto, ya os he dicho que deberíamos presentar en el régimen fiscal de carácter general el impuesto sobre sociedades. ¿Tributan todos los ingresos en el impuesto sobre sociedades? No. ¿De qué va a depender? Va a depender del régimen fiscal en el cual nos encontremos. Si estamos en la ley 49/2002, ya he dicho anteriormente que prácticamente todos los ingresos van a estar exentos. Mientras que si estamos en la normativa fiscal de carácter general, por la mayoría de las explotaciones económicas vamos a tener que tributar. Rentas exentas en el régimen fiscal bueno, en la ley 49/2002, donde os tenéis que acoger, os lo digo ya. Las cuotas del hermano, las subvenciones que recibamos del ayuntamiento, del consejo, de cualquier ente público. Las donaciones también están exentas, no tributarían el impuesto sobre sociedades. Por otra parte, la transmisión de bienes y derechos, así como las rentas procedentes de nuestro patrimonio, los alquileres, se da mucho, ¿vale? Entidades que tienen una casa hermandad y, por ejemplo, lo alquilan para llevar a cabo celebraciones. Y las subvenciones destinadas a explotaciones económicas. Por ejemplo, mi hermandad tiene un museo, pues por ese museo recibe una subvención, está relacionada con una explotación económica, pues esa subvención estaría exenta también de tributar en el impuesto sobre sociedades. Sin embargo, vosotros, que estáis en la normativa fiscal de carácter general, solamente tenéis exentas las cuotas del hermano, las subvenciones para financiar la actividad, la herencia o las donaciones y la renta obtenida como consecuencia de la transmisión de vuestro patrimonio, siempre y cuando lo destinéis para hacer una nueva inversión el año antes de la venta o en los 3 posteriores. Y aquí estamos viendo diferencias entre un régimen y otro. Os pongo un ejemplo que me ocurrió a mí con un cliente mío. Una hermandad tiene un terreno rústico, una sierra, y lo arrienda a empresas de telecomunicaciones para poner allí sus antenas. Esta hermandad, pues, lo que hacía era presentar IVA, pero no presentaba el impuesto sobre sociedades. Grave error. Le llega a la agencia tributaria declaraciones de IVA y dice: tú estás haciendo una explotación económica, no me presenta el impuesto sobre sociedades. Aquí, cruce de datos e inspección al canto. Pues bien, esta hermandad no estaba acogida a la ley 49/2002. Como he dicho anteriormente, los arrendamientos de patrimonio están exentos de tributar. Pues la consecuencia de no estar acogida a la ley 49/2002 es que la liquidación que le practicaron sin sanción, solamente pagar el impuesto sobre sociedades que no pagaste en su momento, 3 años, más los intereses devengados desde ese momento, fueron 57.000 euros. Si hubiera estado acogida a la ley, hubiera tenido que pagar entre 450 y 600 euros por presentar fuera de plazo el modelo. El resto estaría todo exento de tributar. Por lo tanto, hay una diferencia bastante notable. Pero es que la gran diferencia entre los regímenes no son las rentas exentas, son las explotaciones económicas exentas.
Y en esto es lo que tenemos que hacer énfasis, así como en los tipos impositivos. Como he dicho, en vuestra normativa fiscal de carácter general solamente están exentas aquellas explotaciones que no superen los 2.000 euros de ingreso en su conjunto. Es decir, tenéis que hacer una explotación económica muy pequeñita para no tener que tributar en el impuesto sobre sociedades. Además, por esa renta tenéis que practicar una retención. Sin embargo, si os vais a la ley 49/2002, en uno de sus artículos se enumeran todas las explotaciones económicas que están exentas de tributar para una hermandad. Por ejemplo, las relacionadas con servicios de promoción y gestión de acción social. Por ejemplo, que le afectan muchas hermandades de cofradía, las consistentes en la organización de representaciones musicales, coreográficas, cinematográficas o circenses. Va a ser un espectáculo de teatro, pues esa explotación económica estaría exenta de tributar en el impuesto sobre sociedades. Por otra parte, la de enseñanza y formación estarían exentas. La organización de exposiciones, conferencias, coloquios, todo eso estaría exento de tributar en el impuesto sobre sociedades. Pero eso no es lo mejor. Los dos últimos apartados de la ley enumera nombro yo como cajones desastres, en los cuales la mayoría de las explotaciones económicas que nosotros llevamos a cabo los dejaría exentos. La más importante es que se consideran exentas todas las explotaciones económicas de escasa relevancia, y para la ley escasa relevancia es no superar los 20.000 euros de ingresos. Realmente hay poca explotación económica de una hermandad o una cofradía que supera los 20.000 euros de ingresos. Hay cofradías que sí, que venden lotería y aún no superan ese nivel de ingresos, pero la mayoría de explotaciones económicas, os digo yo, que no lo superan. Y después hay otro apartado que señala que no tributan todas las explotaciones económicas que no excedan el 20% de los ingresos totales de la entidad. Eso ya habría que hacer un cálculo y en función de la entidad estaría exenta o no. Pero sobre todo el cajón desastre de los 20.000 euros. Es decir, toda explotación económica que no supere los 20.000 euros de ingresos, en la ley 49/2002 no tributaría en el impuesto sobre sociedades. Y aquí no se queda esto. Los tipos impositivos. Si estamos en el régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro, tributamos al 10%, mientras que si estamos en la normativa fiscal de carácter general, vamos al 25%. También es importante esta diferencia. Un ejemplo, el tema de la lotería, es el más común para todas las hermandades de cofradía. Imaginamos que nuestra cofradía pues vende 1.000 números, de 1.000 décimos de un número de lotería de Navidad. Lo vendemos 24 euros el décimo, nos cuesta 20 euros el décimo, tenemos 4 euros de beneficio, los ingresos totales son 24.000 euros, por lo tanto es una explotación económica por la que tenemos que tributar en los dos regímenes fiscales, superamos los 20.000 euros de ingresos y tendríamos que tributar sobre el beneficio de explotación, en este caso 4.000 euros. Pues si estamos en la ley 49/2002 tendríamos que una cuota íntegra de 400 euros, mientras que si estamos en el régimen fiscal de carácter general tendríamos que pagar 1.000 euros a la agencia tributaria. ¿Cuándo se presenta el impuesto? Pues se presenta dentro de los 25 días naturales posteriores a los 6 meses al cierre del ejercicio. Como bien sabéis, el ejercicio cofrade ya se exige por parte de la diócesis, tiene que ser el año natural. Por lo tanto, presentaríamos el impuesto sobre sociedades entre el 1 y el 25 de julio. Y a través del modelo 200, que es el modelo que utilizan también las sociedades para la presentación del impuesto. Si bien hay que indicar que hay que hacer una serie de ajustes porque estamos acogidos, en el caso del que lo estemos, a la ley 49/2002. Conclusión, lo que he comentado, la ley 49/2002 nos da una serie de beneficios fiscales que no podemos despreciar. Uno, que por la mayoría de las explotaciones económicas no tendríamos que tributar. Y el segundo, el tipo impositivo, iríamos al 10%. Pasamos al IVA. Bien, el IVA puede ser el tributo, desde mi punto de vista, más difícil, más complicado.
porque influye en muchos aspectos, en el tema empresarial muchísimos más, pero vamos, como yo digo, la realidad supera la ficción también algunas veces en el tema de la hermandad de cofradía. ¿Qué es el IVA? Pues es un impuesto indirecto real instantáneo que grava el consumo. ¿Y cuál es el hecho imponible? Pues en este caso la entrega de bienes y servicios, también la adquisición intracomunitaria de bienes y las importaciones de bienes a terceros países. A nosotros, así a bote pronto, parece que nos va a afectar en la entrega de bienes y prestación de servicios, pero para que veáis hasta dónde llega algunas veces los recursos que mueve la hermandad de la cofradía. Tengo una cofradía, en este caso es de Andújar, que ha hecho una operación intracomunitaria. Dice, ¿una operación intracomunitaria? Pues sí, le donó, en este caso, bastante curioso, le donó un torero un traje y se lo cedieron al Museo de Nimes, en Francia. Por lo tanto, me llamaron preocupado porque tenía una operación intracomunitaria y cómo le afectaba. Pues le podía afectar porque ahí incluso hay cruces de datos de carácter internacional, porque las agencias tributarias europeas también están conectadas entre sí, ¿de acuerdo? Lo declararía el museo y en este caso la hermandad debería cruzar la venta también, o debería declarar la venta aquí en España, aunque está exenta de IVA porque es una entrega intracomunitaria. Bien, no sé si recordáis, a los que lleváis más tiempo la hermandad de cofradías, que hasta 2007, si nosotros comprábamos un paso procesional, estaba exento de IVA. Lo que pasa es que esa exención para la compra, tan solo la compra de patrimonio, la quitaron en el ejercicio 2007. A partir de ese momento, pues todas las hermandades de cofradías tienen que pagar el IVA por cualquier compra que hagan, en las mismas condiciones que cualquier contribuyente. Es uno de los hándicaps que tenemos, que a lo mejor vamos al orfebre y le decimos, prepárame una factura, o factúrame una parte y otra no. Eso ha llevado que cada vez más la agencia tributaria pues esté encima nuestra, porque a través de nuestras entidades, y hay que decirlo, pues se pierde también tributación por parte del Estado. ¿Son las hermandades de cofradías sujetos pasivos del IVA? Sí. ¿Tenemos que presentarlo si desarrollamos una explotación económica? Sí. Si montamos una caseta de feria, ¿tenemos que presentar IVA? Sí. Si vendemos lotería por el beneficio ese, por la comisión, ¿hay que tributar? Sí. ¿Por las actividades deportivas tenemos que tributar? Sí, tenemos que tributar IVA. Ninguno lo hacemos seguramente, pero la obligación existe. Estoy asustando. Vamos a hacer las cosas poco a poco. Bien, de todos modos hay determinadas actividades que están exentas de tributar en el IVA, ¿vale? Determinadas actividades relacionadas con las que nosotros llevamos a cabo. Hay unas exenciones de aplicación directa, aquellas actividades relacionadas con la sanidad y con la educación. La de educación, pues los centros deben cumplir una normativa. Y después están unas excepciones de carácter rogado, que están relacionadas con actividades deportivas, pero no realizadas por hermandad de cofradías, sino por federaciones y entidades deportivas. La asistencia social, que sí puede ser algo que desarrolla la hermandad de cofradías. Si llevamos a cabo una actividad de este tipo, podemos solicitar la exención a la agencia tributaria. Y las culturales, que son las que más se suelen dar en nuestra hermandad de cofradías, por ejemplo, un museo. ¿Qué requisitos debemos cumplir para solicitar esta exención? Pues tener finalidad no lucrativa y que los beneficios los destinemos a nuestro fin social, que los cargos de los órganos sean de carácter gratuito y que los asociados de la entidad, así como sus cónyuges y sus parientes consanguíneos, no sean los beneficiarios de la misma. Montar un museo para beneficiarnos nosotros y nuestras familias, pues no está exento de IVA. ¿Puede una entidad deducirse el IVA soportado realizando actividades de forma gratuita o tiene una exención? No. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros desarrollamos una actividad, por ejemplo, de hostelería, montamos una caseta de feria y vamos a tributar el IVA de esa caseta de feria, no nos podemos deducir el IVA soportado de la compra de un paso procesional, ¿de acuerdo? Nos podemos deducir el IVA relacionado con la actividad desarrollada, con la compra de mercadería, por ejemplo.
Sin embargo, hay determinados gastos que pueden ser comunes. Se da mucho tener como un bar en la Casa Hermandad. Allí en Córdoba se suele dar mucho. Pues digamos que el suministro de luz en parte sería deducible en la declaración de IVA que presentemos como consecuencia de la actividad de hostelería que estamos desarrollando en nuestra Casa Hermandad. Como he dicho anteriormente, el IVA es un impuesto bastante complicado. Al final de la exposición va a haber un turno de preguntas, por si me queréis hacer alguna. Después me voy a quedar un rato, por si alguien me quiere hacer alguna de carácter privado. Si alguien tiene alguna inquietud, pues que aproveche y me haga las cuestiones que crean convenientes. Pero ojo con el IVA porque es uno de los tributos que más están investigando. De hecho, me lo he encontrado en varias inspecciones que te inspeccionan por impuestos sobre sociedades y cuando vas, pues te amplían actuaciones al tema del IVA también. Y al final pillas, digamos, repaso en los dos tributos. Tributos locales. Y vamos directamente al que más nos influye, el IBI. ¿Vale? El IBI es un impuesto que grava los bienes inmuebles que tenga nuestra entidad. ¿Existen exenciones para el IBI? Sí. Una exención registrada o publicada en el Real Decreto Legislativo 2/2004 y la exención contemplada en la Ley 49/2002. En este caso, el Real Decreto Legislativo 2/2004 dice que los bienes de la Iglesia Católica están exentos de pagar IBI, pero de la Iglesia. A nosotros se nos considera desde el punto de vista tributario asociaciones de la Iglesia, no la Iglesia propiamente dicha. Por lo tanto, si vamos a pedir la exención del IBI a través de este Real Decreto Legislativo y este artículo, nos la van a denegar en la mayoría de los casos. Sin embargo, la Ley 49/2002 en su artículo 15 nos da, una vez que estamos acogidos a la misma, la posibilidad de tener la exención de IBI. Y os puedo decir que de esto sí os podéis beneficiar bastante. Yo no sé si tenéis Casa Hermandad, no sé lo que pagáis, yo me encuentro hermandades que pagan 600, 700 euros, pero es que me encuentro otras, como una hermandad de Rocío, que hace poco le eximí de pagar 7.000 euros al año de IVA. Por lo tanto, dependiendo del patrimonio que tengáis, pagaréis más o menos, pero vamos, que estáis en el derecho de no pagar ese IVA. Tengo también constancia de que aquí en San Fernando estáis teniendo problemas con la exención. Está en vuestro derecho, lo digo, siempre y cuando estáis acogidos a la Ley 49/2002. La realidad, como bien he dicho, es que si vais a pedir la exención a través del Real Decreto Legislativo no lo vais a conseguir. La realidad es que yo cuando voy al ayuntamiento voy con la Ley 49/2002 y he eximido de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba y no he tenido problema ninguno. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil, nos damos de alta en la ley, vamos al ayuntamiento o al ente público que gestione el IBI y solicitamos la exención. ¿Qué ocurre? Si aquí hay alguna hermandad del Rocío, a lo mejor puede tener una casa hermandad aquí en San Fernando y otra en Almonte. Pues tendría que ir al Ayuntamiento de San Fernando y al Ayuntamiento de Almonte, ¿vale? Porque es un tributo de carácter local. Ya he dicho, ahorro relevante. Dependiendo de las hermandades, sobre todo estoy hablando de las que más beneficio tienen son las del Rocío y las de la Virgen de la Cabeza también, la verdad es que se ahorran bastante por la exención del IBI. Y finalmente vamos a ver, con respecto a la Ley 49/2002, el régimen fiscal de donativos, que a mucha gente es lo que le llama verdaderamente la atención de esta ley. ¿Cuáles son las entidades beneficiarias del mecenazgo a efectos de la ley? Pues aquella acogida a la Ley 49/2002. Lo primero, tenemos que tener bien claro el concepto de donación. Ahora vais a ver un ejemplo. Hacemos una cena hermandad y ponemos donativo, 24 euros. Eso no es un donativo, Un donativo es cuando yo doy algo y no recibo nada a cambio. Ojo con el concepto de donativo. Aquí pongo un ejemplo, ¿vale?
una cena flamenca, donativo 24 euros. Esto no es un donativo. ¿Cuáles son las aportaciones que recibimos el donante y se puede beneficiar el donante de las deducciones previstas? Pues los donativos dinerarios es lo más común. Eso sí, yo siempre digo de que si vais a recibir un donativo dinerario y vais a solicitar la deducción pertinente en el modelo que ahora hablaremos, que el donativo se haga por transferencia bancaria, es lo ideal. Después también señalar que, no sé si sabéis, que por la ley de prevención de blanqueo de capitales, todos los donativos superiores a 100 euros no pueden ser anónimos, tenéis que tener los datos del donante. Otras donaciones que también dan derecho a la deducción son las de bienes y derechos y las de obras de arte de calidad garantizada. En estos casos, pues si nos donan un cuadro, iríamos a un tasador, nos valora ese cuadro y en nuestro modelo 182, nuestro certificado de donación, podríamos indicar el valor por el cual o la base sobre la cual se va a aplicar la deducción al donante. Y finalmente hablamos de la cuota de afiliación. La cuota de afiliaciones también se considera deducible, siempre y cuando a través de las mismas no tengamos una contraprestación presente o futura. ¿Qué quiero decir? La papeleta de sitio no es deducible. Sin embargo, la cuota de afiliado a la hermandad sí podría ser deducible. ¿Qué conlleva esto? Pues que si tenemos 2.000 hermanos, 1.000 o 600, imaginaros también la gestión administrativa que conlleva gestionar todos los certificados de donación por las cuotas de afiliación. Y hay determinados inspectores que lo de la cuota que no da derecho está en interrogación, porque a mí una cuota de hermanos me da derecho, por ejemplo, a votar en una Junta General de Hermanos. Por lo tanto, si hay muchas hermandades que empezamos a deducirnos las cuotas de hermanos, pues supongo que llegará a la agencia tributaria, saldrá una consulta vinculante y, como dice el compañero, nos cortará el grifo. Bien, deducciones para el donante. Tenemos que diferenciar si el donante es una persona física o una persona jurídica. Si es una persona física, para el año 2016 y así adelante, será deducible de los primeros 150 euros el 75%. Importante, el porcentaje. A partir de 150 euros el 30%. Y si el donativo es recurrente, a partir de esos 150 euros, recurrente es decir, que durante 3 años hemos hecho el mismo donativo a la hermandad, el 35%. Siempre y cuando la base de deducción no exceda del 10% de la base imponible por la que vamos a tributar en la declaración de la renta. Sin embargo, si quien nos dona es una persona jurídica, una empresa, pues la deducción será del 35% y si es recurrente, el 40%, de más de 2 años. La base no va a poder exceder el 10% de la base imponible del impuesto sobre sociedades. También hay que tener presente de que si mi empresa ha hecho una donación y tengo pérdida durante 10 años, pues bueno, o tengo pérdida ese mismo año en el cual he hecho la donación, yo me voy a poder deducir esa donación realizada en los 10 años posteriores, ¿vale? Pues a lo mejor doy 5 pérdidas, pues al sexto voy a poder ejercer el derecho a la deducción del donativo que hice 6 años antes. Un ejemplo, es algo que ocurre en Lucena, no sé si ocurre aquí también, pues es común que una persona done el dinero para pagar el adorno floral del paso procesional. Estamos hablando de que un adorno allí suele costar entre 1.500 o 2.000 euros. Pues, si esa entidad está acogida a la ley 49/2002, ese donante, en lugar de entregar 1.500 euros, va a beneficiarse de una deducción que en este caso, por ejemplo, con una base liquidable de la renta de 20.500 euros, ya no superamos el 10%, pues vamos a pagar 517,5 euros menos en nuestra declaración, ¿de acuerdo? La cuota líquida de 2.780,50 se queda en una autoliquidación de 2.273,50. La verdad que eso llama la atención. Y yo personalmente, desde el punto de vista de la hermandad de las cofradías, es como otra fórmula que podéis tener para captar recursos. No es lo mismo dar 1.500 euros que beneficiarte de una deducción, como ocurre, por ejemplo, yo que soy afiliado a Cruz Roja, pues me viene en mi declaración de la renta la deducción de mi cuota que pago todos los años. Hay que acreditar el donativo.
Por lo tanto, el señor secretario emite un certificado en el cual se recogen estos requisitos, que se identifique el donante y la entidad, que se mencione que estamos acogidos a la Ley 49/2002, la fecha e importe del donativo, el destino al cual la cofradía, el destino que la cofradía va a dar al donativo. En este caso, si ponéis que es para los fines de la entidad, es suficiente. La mención de carácter irrevocable de la donación. En el mes de enero presentamos el modelo 182 y directamente esa persona en su declaración de la renta le va a aparecer la deducción del donativo que realizó a la hermandad de la cofradía. Otra opción que quiero que tengáis en cuenta son los convenios de colaboración. Por ejemplo, ya he dicho que un donativo es cuando doy dinero y no recibo nada a cambio. Normalmente una empresa nos da dinero y nosotros lo publicitamos en nuestros actos. En tal caso, lo más conveniente es que firméis con ellos un convenio de colaboración. A través del mismo, vosotros tenéis la obligación de promocionar a esa entidad que os ha dado ese dinero. Y ella, el gasto de ese dinero que os ha dado, va a ser deducible, pero como un gasto, no como un donativo, no como una deducción, sino que en su impuesto sobre sociedades se lo va a poder deducir como un gasto tal y cual que otro. Requisitos que dicho convenio sea por escrito, que la entidad, que vosotros estéis en la Ley 49/2002 y que la ayuda debe ser económica, no puede ser en especie. Aquí pongo un ejemplo que no sé si se da por estos sitios. Allí se suele dar también mucho, que a lo mejor gasolinera, pues a los hermanos de determinadas cofradías le haga un ahorro en el litro de gasolina, de 1 céntimo, 2 céntimos, y después lo que hace la gasolinera es dar ese dinero a la cofradía, y esta tiene la obligación de promocionar a la gasolinera entre sus hermanos y en los actos que lleven a cabo. En este caso querían hacer ese dinero, querían que fuera como un donativo ese dinero que dan a la hermandad de las cofradías. Optamos por un acuerdo de colaboración, se deduce todo el dinero que da la cofradía en su impuesto sobre sociedades como un gasto, y a día de hoy con todas estas entidades que han llevado a cabo el acuerdo de colaboración no he tenido ningún problema. Finalmente, para finalizar, si estamos en tiempo, vamos a hablar acerca de la contabilidad de nuestras hermandades y nuestras cofradías. Como bien sabéis, tenemos la obligación de rendir cuentas a varios entes. Por una parte, a la agencia tributaria a través de la ley del impuesto sobre sociedades, a la diócesis a través del Código de Derecho Canónico y la normativa complementaria de la diócesis, y a nuestros hermanos según lo que viene en nuestros estatutos. Pues mi recomendación, que llevéis a cabo la contabilidad según el Plan General Contable de entidades sin ánimo de lucro. Seguramente muchas de vosotras una contabilidad como tal a lo mejor no lleváis, tenéis un Excel, apuntáis la entrada y la salida de dinero, eso no es una contabilidad, ¿vale? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta, porque si os viene cualquier día de mañana, esperamos que no, tocamos madera, la agencia tributaria os va a pedir la contabilidad, y en muchas ocasiones hay que pasar todo a la carrera. La obligación contable. Bien, tenemos la obligación de llevar una contabilidad según el Código de Comercio, pero realmente donde vemos la obligación o no es en la ley del impuesto sobre sociedades. Sin embargo, dejando fuera legislación, yo creo que para vuestro control interno y para la toma de decisiones la contabilidad es fundamental, porque también he encontrado cada vez más que salimos de una hermandad o una cofradía, no se llevan bien las cuentas y nos piden responsabilidad a lo que nos hemos salido. Y es mejor, creo yo, llevar todo bien ordenadito y el día de mañana salir, dejar los libros encima de la mesa y que todo esté lo más claro posible. Si hacemos uso de la ley, en este caso de la ley del impuesto sobre sociedades, si estamos en el régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro, la ley 49/2002, vamos a tener que llevar la contabilidad, es obligatorio. Vamos a tener que presentar impuestos sobre sociedades y la ley nos dice que tenemos que llevar la contabilidad según el Plan General Contable de entidades sin ánimo de lucro, muy similar al de la empresa, ¿vale? El que esté acostumbrado a llevar contabilidad no va a encontrar dificultad alguna, creo yo. Sin embargo, si estamos
donde la mayoría estáis, en la normativa fiscal de carácter general, no es obligatorio llevar contabilidad. Pero es que en el momento en el que tengáis que presentar impuestos sobre sociedades, vais a tener que tener una contabilidad, porque si no, no sé cómo va a ser el impuesto sobre sociedades. Se puede hacer, pero es bastante más complicado. Mi recomendación, con independencia o no estemos en un régimen fiscal o en otro, llevar la contabilidad según el Plan General Contable de Entidades sin ánimo de lucro. Además, os facilita mucho el modelo de rendición de cuentas que tenéis en vuestra diócesis, que es bastante simple, no tiene mucha dificultad, aunque seguramente dure poco, porque la idea de la conferencia episcopal es homogeneizar todas las rendiciones de cuentas. Os digo que la rendición de cuentas que se hace actualmente en Cádiz no tiene nada que ver con la que se hace en Córdoba, ni mucho menos con la de Granada o Sevilla. Sí, rinde cuenta de una forma. Y la idea de la conferencia es homogeneizar la rendición de cuentas, además de que exista una mayor transparencia económica de todas las asociaciones de carácter eclesiástico. Conclusiones. Por una parte, Ley 49/2002. Mi recomendación, por experiencia, por lo que he vivido con otras hermandades, acogerse a ella. La actualización del representante legal, llevarla a cabo, muy importante. No sabemos lo que nos vamos a encontrar el día de mañana. No quiero ver el caso de que una hermandad vaya a sacar dinero y no pueda sacar, porque estén las cuentas bloqueadas. El Banco de España cada vez está poniendo más énfasis en este tema también, porque por desgracia a través de entidades sin ánimo de lucro se ha defraudado mucho y se ha movido mucho dinero. Y están detrás de todas las entidades sin ánimo de lucro, y al final vamos a tener que incrementar nuestra gestión de administración, seguramente por culpa de pocos, pero nos va a tocar a todos pagar los platos rotos. Bien, ¿por qué es aconsejable acogerse a la Ley 49/2002? Por varios aspectos. Uno de ellos, el que hemos visto, beneficio de carácter fiscal. Ahora veremos de qué impuestos estamos exentos. Transparencia, vamos a tener que llevar una contabilidad. No hay mejor manera de estar en un cargo, en una junta de gobierno, que venga un hermano: quiero ver lo que habéis gastado en flores. Aquí tiene la documentación, aquí tiene la contabilidad, aquí está todo bien recogido. Por otra parte, por responsabilidad. Otro día, si queréis, vengo y hablo de la responsabilidad de los cargos de la Junta. Y puede... Y tiene su responsabilidad, pero vamos, son casos excepcionales, ¿vale? Por la exigencia futura, cada vez se nos exige más en el tema de gestión y de administración. Y por otra parte, por la obtención de recursos, es decir, el tema de los donativos. Ya os he dicho, una forma de que la entidad incremente los recursos económicos. Con respecto a las obligaciones fiscales, hemos visto que si estamos en el régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro, estaremos obligados a presentar el impuesto sobre sociedades, pero en la mayoría de los casos no tendremos que tributar, porque las explotaciones económicas estarán exentas. Si estamos en el régimen fiscal de carácter general, sí vamos a tener que tributar por la mayoría de las explotaciones económicas. El IVA, obligada, estemos en un régimen o estemos en otro, vamos a tener que tributar el IVA. Retenciones, obligadas, retenciones de arrendamiento, retenciones de trabajadores, vamos a tener que pagarlas. Impuesto de transmisiones patrimoniales, no he entrado en la materia de actos jurídicos documentados. Si estamos en la Ley 49/2002, estamos exentos. Por ejemplo, vamos a escriturar un bien, estaríamos exentos de este tributo. Si estamos en el otro régimen fiscal, pues tendríamos que tributar. IBI, exentos en el régimen fiscal más perjudicial, obligados. Y donativos, existe la deducción si estamos en la Ley 49/2002, y si estamos en la normativa fiscal de carácter general, no es deducible el donativo. Y finalmente, lo que he dicho, actualización del representante legal. ¿Por qué es importante? Por una parte, por el ámbito civil, autorización de cuenta bancaria, que estemos autorizados en las cuentas del banco, que no tengamos el problema de que nos bloqueen las cuentas para adquisición, venta de activos, para poder heredar, certificado digital, y para poder acogernos a la Ley 49/2002. Por lo tanto, mi conclusión es que quedéis con estas dos ideas. Actualizar el representante legal, que hoy he visto que la mayoría de vosotros no lo tenéis actualizado en el registro de entidades religiosas,
Y por otra parte, los que no estén acogidos a la Ley 49/2002, acogerse. Reflexión final, no echarse a llorar. No podemos pasar de 0 a 100. Yo siempre lo digo, no podemos pasar de 0 a 100, es imposible. Hay determinadas diócesis que han intentado con la rendición de cuentas pasar de 0 a 100 y están bloqueadas. Por lo tanto, vamos a ir dando pasos. Yo, desde mi punto de vista, estos son los dos más importantes, ¿de acuerdo? Después iremos dando pasos en otros ámbitos, pero es que no podemos, de no hacer nada, hacerlo todo tampoco. No sé vuestra situación particularmente, pero sí es verdad que por lo que nos estamos encontrando ya no que nos haga una carga la agencia tributaria y no inspecciones. Es que ya el caso más sonado fue la Esperanza de Triana, que no sé si sabéis que fue un hermano quien denunció a la hermandad, ¿vale? Y tuvo una inspección por el hermano. Por lo tanto, tenemos que tener presente que el día de mañana nos pueden llamar y que, además de ser una entidad sin ánimo de lucro que busca el fin social, tampoco tiene sentido que, por otra parte, aunque destinemos todos los recursos a fines sociales, defraudemos también a la sociedad. Por lo tanto, ir dando pasos poco a poco y ya está. Yo estoy aquí para las preguntas que me queráis hacer. Os agradezco la atención, un placer estar aquí con vosotros. Vendré otra vez a San Fernando porque la verdad que me he informado, la Semana Santa es puntera en la provincia, la más puntera incluso, me han dicho por aquí. Y para mí es un auténtico placer estar con vosotros. Con que muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Muchísimas gracias, Francis. Si hay alguna pregunta, alguna aclaración, serían muchas probablemente, porque creo que nos has dejado un poco fuera de juego algunos y rogaría que se fueran pronunciando si las tenéis. Hola, buenas tardes. Hola. En primer lugar, agradecer la magnífica exposición que nos has hecho. Yo pertenezco a una junta de gobierno, una hermandad que ha sufrido la llamada de Hacienda y tuvimos un intento de inspección de IVA, pero una vez que se presentó la documentación pues se solucionó. Todo venía relacionado con los reclamos que se venden en las típicas mesitas que se ponen en la entrada a las iglesias, con las insignias, las medallas, los llaveros. Bien, pues Hacienda aquí en Cádiz hizo un rastreo de hermandades y decidió que algunas pues había que pedirle cuentas de eso, ¿no? Relacionado con el IVA. La inspectora que a nosotros nos tocó en Cádiz descartó el tema del impuesto a sociedades y nos llamó la atención. Yo estoy en una asesoría, pero no llegó el tema fiscal. Mi compañero, que sí es economista, es el que se encarga de esto, ¿no? Entonces, cuando salimos de la reunión con ella, salimos contentos porque se solucionó el problema, pero nos llamó la atención porque coincidimos con la exposición que nos estás haciendo respecto al impuesto a sociedades. Entonces, me gustaría preguntarte si te encuentras una disparidad de criterios según en qué administración puedas estar trabajando, porque eso nos crea cierta inseguridad jurídica a la hora de afrontar esta cuestión. Y la segunda pregunta que te quería hacer, ya aprovechando la ocasión, ahora, dentro de poco, ya están las hermandades vendiendo lotería de Navidad. Normalmente la venta de la lotería de Navidad pues lleva la publicidad, y si no es la lotería de Navidad pues son los boletines. Has estado haciendo una reflexión con el tema de las donaciones. Yo entiendo que no es una donación, desde mi punto de vista, no es una donación la publicidad que hace una determinada empresa, porque al final recibe de manera clara, a través de esa venta, pues esa propia publicidad de su empresa, ¿no? Pero a través del convenio de colaboración, si no se ha hecho el convenio de colaboración, ¿qué tratamiento fiscal crees tú que puede tener esa publicidad inserta en una papeleta de lotería o en un boletín que normalmente están llenos de publicidad porque los necesitamos para poderlos publicitar? Gracias. Pues bueno, sobre la primera pregunta que me has realizado, te voy a comentar, te voy a decir una anécdota que tuve en la primera inspección acerca de una hermandad de una cofradía. Me presento en la inspección y empiezo a hablar de la fiscalidad de la hermandad de la cofradía.
cuando me salí por la puerta me dice el inspector, dice, Francis, mándame un resumen de cómo tributa la hermandad de cofradías porque no tengo ni idea. Y sí existe disparidad. Sí existe disparidad porque existe mucho desconocimiento. Y por otra parte también es un tema muy específico. Muy específico porque no solamente tenemos que tener en cuenta la legislación tributaria, o sea, la normativa de carácter estatal, es que hay acuerdos Estado-Vaticano que en este caso la administración tributaria desconoce por completo. ¿Vale? Más aspectos que me he encontrado, por ejemplo, con respecto a la disparidad de las administraciones, pues en Córdoba se hicieron inspecciones y decidieron no sancionar. ¿Vale? Lo mismo hicieron, por ejemplo, con el tema de la Esperanza de Triana que he comentado. De hecho, hay un comunicado que lo podéis ver por internet que hizo la hermandad y no sancionaron tampoco a la Esperanza de Triana. Después me he encontrado otras administraciones que sí están sancionando. Pues sí existe disparidad. ¿Vale? Se formará un poquito más en este ámbito. Ya normalmente cuando un inspector se ha formado en la materia, cuando he ido otra vez a la misma administración, ya lleva el caso el inspector pertinente. En vuestro caso, yo estoy con vosotros, eso tiene impuestos. De hecho, la mayoría de inspecciones que yo he tenido han sido por impuestos sobre sociedades, no han sido por IVA. ¿De acuerdo? Y si no habéis tenido que tributar impuestos sobre sociedades, pues me habéis beneficiado de esa disparidad de criterios. Con respecto al tema de la publicidad en la lotería y en los boletines, yo haría un acuerdo de colaboración, porque si no, no es deducible ese gasto para la entidad. ¿De acuerdo? Porque por una parte no es donativo y la única forma de que una entidad se pueda deducir un dinero entregado a una entidad sin ánimo de lucro es a través de donación o acuerdo de colaboración. No existe otra fórmula en la legislación. Por lo tanto, yo sí es verdad que firmaría un acuerdo de colaboración, si está la ley 49/2002, perfecto, y si no estáis, os cogéis ahora, entráis a 1 de enero y firmáis el acuerdo de colaboración pues, en la fecha que queráis, porque ahí no van a entrar. ¿Vale? Javier Díaz. Buenas noches, enhorabuena por la disertación que he hecho. Mira, mi consulta es, nosotros en la Hermandad de Santo Antón de San Fernando hemos intentado en varias ocasiones entrar en el plan general de contabilidad para llevar las cuentas. El problema es que poner en los gastos, y me explico. Sí. Uno de los gastos más elevados que tiene una hermandad suele ser la banda de música, incluso no elevado, pero de bajo importe los coros, capilla de música y demás. Ahí no hay factura. Tú le das 6.000, 3.000, incluso 200, 300 euros un coro, incluso a la capilla de música. Si los 3 de la capilla son autónomos, pues todavía. Pero ¿cómo pones tú un cargo de 6.000 euros de una banda de música si ellos no hacen factura? Vale. Lo primero que hay que decir, que no hacen factura porque ellos no quieren. ¿Qué quiero decir con esto? Una banda de música. No, claro, me imagino que lo que pero es que están exentos de presentar un impuesto de sociedades también ellos, como asociación o como lo que sea. Sí, vale, sí, tienen que presentar su impuesto sobre sociedades, pero realmente el objetivo de una entidad sin ánimo de lucro no es ganar dinero. Harán lo que quieran hacer. Si es con respecto al IVA, pues realmente si se constituyen como una entidad de lucro, está exenta de IVA porque es una actividad de carácter cultural, lo que es el aspecto. Resumo un momentito. Asociación da de alta a la Junta de Andalucía. Perfecto. Y no presenta impuestos de sociedades ni nada. Sí, soy una asociación, llevo mis estatutos, llevo mis cuentas, represento a mis socios. Eso vale. Es muchas bandas. Incluso algunas son las hermandades que tampoco hacen impuestos de sociedades. Perfecto. Yo lo que haría personalmente como hermandad y lo que yo hago es contabilizar ese gasto. Te digo por qué. Porque tú de ese gasto no te vas a beneficiar absolutamente de nada desde un punto de vista fiscal. ¿Qué quiero decir? Es un gasto que va a ir destinado a tu fin social. Por lo tanto, si tú tienes que presentar impuestos sobre sociedades y vas a tener que tributar, ese gasto no te lo va a deducir, porque no está relacionado con una explotación pero económica. Hacienda no te puede decir, dame justificante de ese pago. Y yo te pago, pero yo no tengo la factura, yo no me beneficio de esa factura. Claro, el problema va a tener la banda de música. Ese es un problema que hubo aquí en Cádiz, que investigaron muchas hermandades de cofradías para buscar a los tallistas. Pero yo contabilizo ese gasto, porque ese gasto... En definitiva, tú estás asentando en el plan general de contabilidad, estás asentando un apunte. Sí. Sin factura. Sí. Pero bueno, pero siempre te dan un documento justificativo. Tú tienes un recibidad a esa persona.
recibí, ¿vale? Yo recibí hasta el chino, te dan recibí ya. Ya. Pero tienes que tener algo. O si no, ¿cómo justificas con tu hermano? ¿Qué haces? No, No recoges ese gasto Sí, lo que pasa es que- y tú fiscalmente no te beneficia absolutamente nada de ese tipo de gasto. Otro caso muy normal, el tema de los pasos procesionales. Yo ahí mi recomendación es que en la hermandad de las cofradías pues pidan factura. Porque es que pasa algo, y tú tienes que tener un justificante de que ese trono te lo ha vendido esa persona y que él es responsable de su garantía correspondiente, ¿vale? Con respecto a gastos pues sí, pero al final el que va a pagar no... Hombre, yo los casos que me he encontrado... El coro. Y cuando vas a una inspección de una hermandad o una cofradía, no te preguntan esos gastos, te preguntan los relacionados con la explotación económica. Eso también te lo digo yo, ¿vale? Ellos, lo que no podéis cometer son errores importantes. ¿Qué es un error importante? La cofradía que he comentado anteriormente presentaba IVA y no impuestos sobre sociedades. Que eso cruzan datos y está vendido, ¿vale? Es un error importante y cuando te van a inspeccionar, seguramente a ellos nada más que le llamaron para el tema de los reclamos, se llaman. Solamente eso, no pidió más gastos seguramente, ¿vale? Por lo tanto, yo ya como transparencia... Pero iban por los talleres que nos suministran los instructores, o sea, la hermandad era el cauce para llegar al taller. Inicialmente se buscaba la economía sumergida. Actualmente también está buscando que las cofradías tributen, ¿eh? No solamente buscar a los... La advertencia no la hizo. Sí, claro. A partir de ahora empieza a hacer las cosas bien. Claro, ¿vale? Y yo esos gastos relacionados con la actividad, yo los contabilizo como gastos porque yo tengo que rendir cuentas sobre todo a mis hermanos. Sí, lo que pasa es que normalmente hay una buena relación con los coros, las bandas, etcétera, y al final Pero cuando esa se está información... haciendo el asiento, que sí, que lo está justificando porque tú tienes que en el Cabildo General de Hermanos normalmente le dicen las cuentas y hay los justificantes, pero en definitiva puedes indirectamente estar fastidiando también a la otra parte, ¿no? Pero esa información, ¿a dónde va? No, si hay una inspección. Pero si hay una inspección, no te suele pedir esa documentación porque está relacionada con la actividad. Te la puede pedir. Igual que tú puedes decir, no, mi hermandad no trabaja con esos coros, trabaja con los que me facturan. También tengo hermandades que hacen eso. Ya es que esto es complicado. El problema es que hay muy pocas cosas que se facturan. Lo entiendo perfectamente y conlleva mucho trabajo tener recursos para dedicarlos a nuestros fines. También lo comprendo. Pero hay que decantarse muchas veces. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues casi... Voy a hacer yo una pregunta. Sí. Relacionado al tema de las bandas, superan los 3.000 euros de gasto. Sí. Entonces, en el modelo 347 tenemos que meter nosotros ese gasto. Pero si te factura. ¿Cómo no podemos presentar facturas? Si te factura, sí. Si no, Si si no te factura, factura, si el contrato- no lo presentes porque ahí sí es verdad que se la juega. Y con el contrato de... A ver. que Tú, realiza- tú seguramente, si tú lo presentas en el 347, tú no vas a tener repercusión. Tú has hecho bien, ¿vale? Porque estás declarando una operación de más de 3.000 euros con un tercero. Pero a él, A él lo obliga que haga un impuesto social también. Sí, A esa asociación o a esa sobre todo el impuesto sobre sociedades, porque ya digo, IVA no va a tener repercusión. Lo que pasa es que muchas bandas desconocen. Otro aspecto muy importante que quiero que sepáis, que se suele dar en algunos casos, hermandad o cofradía que tiene la banda dentro de la hermandad o la cofradía. Separarla, ¿eh? Separarla porque van a registros distintos, ¿vale? Y la banda, para conseguir entrar en la ley 49/2002, le tienen que dar la utilidad pública. Y la utilidad pública hoy en día no se la da a cualquiera, ¿eh? Por lo tanto, a lo mejor se puede ver la cofradía o la hermandad salpicada por la actividad de la banda, porque trabaje con otra hermandad o otra cofradía y, por ejemplo, lo ponga en el 347. Yo mi recomendación es separar, mi recomendación. Después ya sabemos que hay otras implicaciones detrás que yo ya desconozco, pero mi recomendación es eso, separar la banda de la cofradía o la hermandad. O que pongan menos de 3.000 euros todas las bandas.
Y otra preguntita. Sería bueno para todos. Otra pregunta referente a la utilidad pública. En el año 2010 mi hermandad solicitó la excepción del IBI al ayuntamiento y nos reclamaron una serie de documentos y uno de ellos era la utilidad pública, que teníamos que tener la declaración de utilidad pública. Cuando vimos que la declaración de utilidad pública era inviable ahora mismo en el Ministerio de Interior, desistimos y lo que hicimos paralizar el proceso, vamos, le mandamos al ayuntamiento para paralizarlo. Visto esto, creemos que no es necesario, es decir, ¿en qué nos basamos para hacer una contestación a esa excepción de IBI? Porque yo le puedo volver a mandar, me vuelven a solicitar la utilidad pública, es decir, ¿en base a qué? ¿Alguna jurisprudencia o algo que exista? La utilidad pública no es necesaria para estar exento de IBI. Lo que es necesario es que estéis acogidos a la Ley 49/2002. ¿Vale? Por ese hecho, nosotros directamente podemos entrar en la ley. No tenemos que adquirir la utilidad pública. La utilidad pública, una hermandad de la cofradía actualmente no la va a conseguir. Nunca. Pero nosotros sí es verdad que por el acuerdo de Estado Vaticano tenemos acceso directo a la Ley 49/2002. Y esa funcionaria actual, con un certificado en el cual se indique, un certificado de agencia tributaria, que hay uno específico que se indique que la entidad está acogida a la Ley 49/2002, nos tiene que dar la exención de IBI. ¿Vale? Después, de hecho, si tú has parado el procedimiento, puedes tirar por vía judicial hacia atrás. Hay ayuntamientos que Hermandad de Cofradía le presentaron, más conocida al de Almonte, presentaron la documentación de que las entidades de Almonte estaban acogidas a la Ley 49/2002 y dijo el ayuntamiento que no. Fue la hermandad, en este caso la de Huelva, por vía judicial y ganó el juicio. Y actualmente todas las hermandades de cofradía están pidiendo la exención de IBI en Almonte, porque ahí sí es verdad que pagan mucho dinero. ¿Vale? Ya el ayuntamiento lo que ha hecho es subir otros tributos. ¿Vale? El de acampada, por ejemplo. ¿Vale? Pero que estáis en vuestro derecho, José Antonio, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta más, ya es la última. Entonces, muchas gracias. Le cedo la palabra al reverendo arcipreste, don Gonzalo. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Francisco por esta conferencia que nos ha dado, que la verdad es que lo necesitamos todos, porque estamos muy verdes en estos temas fiscales. Las hermandades, como has podido comprobar, la mayoría no están acogidas a esto y hay un gran desconocimiento con respecto al tema fiscal. Deberíamos dar pasos en este sentido. Me acojo a lo que nos has dicho y te agradezco esta conferencia porque nos abre mucho, primero la responsabilidad que tenemos y un poco la mente de que tenemos que hacer, que no podemos quedarnos parados y estar las hermandades como siempre, con las cuentas de ingresos, gastos y se acabó. Porque después, además, lo curioso es que yo siempre me lo he preguntado, ¿no? Me hace mucha gracia de que yo después tenga que me pase como director espiritual, la hermandad me tenga que pasar a mí para que yo dé un visto bueno de algo que yo realmente no puedo controlar, que es imposible, porque si es una sociedad independiente, una asociación y además una sociedad sin ánimo de lucro, no tendría que ser yo el que diese el visto bueno. Lo veo un poco absurdo, pero bueno, yo cada año lo firmo. Digo yo, el responsable, por lo visto, soy yo, de esta asociación, ¿no? Que no tengo yo por qué ser el responsable, yo dirijo espiritualmente a la hermandad, pero nada más, mi responsabilidad acaba ahí. No lo entiendo, ¿por qué no exigen eso? No sé, a lo mejor un día me lo explicas, a ver por qué nos exigen a nosotros firmar eso. Yo lo firmo y digo, veremos a ver si la hermandad... A ver si la hermandad lo hace bien o lo hace mal. En fin, pues nada, muchas gracias y de verdad ha sido un placer para todos nosotros el poderte escuchar y más que nada eso, que nos abra la mente en este sentido. Muchas gracias, padre. Y casi por último, antes de las palabras finales del presidente,
te queremos hacer entrega de un obsequio por parte del Consejo de Hermanos de Cofradía. Te va a hacer más. de la señora Arcipreste también, de Francisco, de Francis, pues, ¿qué vamos a decir? Nos ha disertado sobre el régimen fiscal, nos ha bombardeado con muchas ideas, con mucha fiscalidad, pero yo creo que es una cosa que, como ha dicho bien el padre Gonzalo, estamos verdes. Ya en su momento lo inició José Martín, pues en su momento nos inició en el curso de esta fiscalidad, pero es necesario que profundicemos y nos pongamos las pilas, ¿verdad, Francis? Nos pongamos poco a poco, despacio, pero con buena letra, ¿no? Como me dijo antes, Hacienda somos todos, ¿no? Entonces, es algo que antes que nos repercute negativamente en otros aspectos, tenemos ejemplos aquí en San Fernando, como la hermandad de Nazareno, también que hay otras hermandades cercanas, y bueno, entonces pues ahí tenemos que trabajar en profundidad, no solo en la espiritualidad, padre, también tenemos que trabajar en el tema económico, ¿no? Pues nada más, agradeceros la asistencia, emplazaros al lunes 6 de noviembre, que será la próxima ponencia, la próxima conferencia. Esta ponencia pues irá versará sobre la caridad, el economato social, un modelo de ayuda a los más necesitados. La dará el hermano Guillermo García, que es superior del Hospital de San Juan de Dios y de la obra social de San Juan de Dios. El lunes 6 de noviembre pues nos vemos próximamente, Dios mediante. Muchas gracias y buenas noches.